Discipulado básico, tema 1, la salvación. Pasaje devocional, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verdad bíblica. Dios ha provisto la salvación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y así tendremos vida eterna. Es nuestra verdad bíblica aplicada. Objetivos de conocimiento. Conoceremos que estamos perdidos por nuestros pecados, por lo cual necesitamos ser salvos. De aplicación, creeremos en el Señor Jesucristo, quien es el Salvador de la humanidad. De acción, procederemos a arrepentirnos. Introducción. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, quiso que vivieran felices, los puso en un huerto que plantó en Edén, donde no les faltaba nada. Les dijo que podían comer de todo árbol del huerto, pero les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacían, morirían. Satanás, enemigo de Dios, oyó lo que Dios dijo y buscó la oportunidad para que Adán y Eva lo desobedecieran. Satanás le dijo a Eva que si comía del árbol prohibido no moriría. Adán y Eva comieron y desobedeciendo a Dios. La desobediencia a Dios es pecado. A partir de ese momento murieron espiritualmente, siendo expulsados del huerto y estuvieron sujetos a la muerte física. Adán y Eva se convirtieron en pecadores y, como consecuencia, su naturaleza pecaminosa fue transmitida a la raza humana. Es por ello que la Biblia enseña que, número 1, todos somos pecadores. El hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios. Romanos capítulo 3, 23 nos dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, por lo tanto, tiene que pagar o tenemos que pagar su culpa con la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual su destino es estar separado eternamente de Dios, sufriendo en el lugar preparado para el diablo y sus huestes. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahí mismo, del 13 al 15 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Ese es el destino del hombre que muere en sus pecados. Por lo tanto, mientras vive, está en peligro de muerte, por lo cual necesita un Salvador. Número 2. Dios ha provisto al Salvador de la humanidad. Salvación significa liberación de alguien de un peligro inminente. El hombre necesita de alguien que lo libere del poder del pecado y de la muerte eterna, ya que Dios es santo y debe castigar el pecado. Nos dice Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios, en su infinito amor, ha provisto salvación de los pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Mateo 1:21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Juan 3:16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo nos ama. Es por ello que voluntariamente dio su vida por ti y por mí. La Biblia menciona que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario.
Dice San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo y su sacrificio fue en sustitución de los pecadores. El juicio de Dios contra el pecado cayó sobre él, satisfaciendo así las injustas y santas demandas de Dios contra el pecador. La prueba de ello es su resurrección. El libro de 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4 nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenemos la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Número 3. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Confesar a Dios tus pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio de forma de pensar respecto al pecado, a Dios y a uno mismo, que conducirá un cambio de actitud. Significa volverse a Dios. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. También tenemos que aceptar al Señor Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador personal. San Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora que usted conoce que Jesucristo vino a este mundo para salvarlo, ¿lo aceptará usted como su Salvador para que tenga vida eterna? ¿Rehusará usted creer en el Hijo de Dios? ¿Qué hará? El Señor salva a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Está usted dispuesto a arrepentirse? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿Cuál es su decisión? Como conclusión nos dice San Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dejo aquí actividades para reforzar este conocimiento. Dios te bendiga.